A continuación se nos pide identificar el caso al que pertenece el triángulo planteado y resolverlo por el método conveniente. Con identificar el caso se refiere a saber si pertenece al caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4 de triángulos oblicuos. Si pertenece al caso 1 y el caso 2, utilizamos ley de senos. Si encontramos que es caso 3 y caso 4, pues debemos utilizar ley de cosenos, de acuerdo a la regla para resolverlos. ¿Cómo identifico cuál de los casos es? Pues primero tengo que plantearme un triángulo ficticio en el que acomodo algunos de los elementos del problema y luego identifico qué casos son. Hay que recordar que en el caso 1 tenemos el caso ángulo, lado, ángulo, donde los dos ángulos están junto al lado. También tengo el caso lado, ángulo, ángulo, en el que tengo un lado y luego los dos ángulos que le siguen. Para el caso 2, pues caso 1, para el caso 2 es el caso ambiguo, el que se conoce como lado, lado, ángulo. El ángulo en específico debe ser el ángulo opuesto a uno de los dos lados, no el contenido. Caso 2. El caso 3 es el conocido como lado, ángulo, lado, donde el ángulo debe ser el que se encuentra en la unión de los dos lados dados. Y el caso 4, pues es el conocido como lado, 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 donde solo me dan los lados del triángulo. Este es el triángulo 1 y este es el señalado como el triángulo 2. Vamos a ver qué información me plantea. Voy a dibujar un triángulo, así nada más, ficticio, para ver qué información me da el problema y saber cuál caso pertenece. Tengo el lado A, un lado B y el ángulo A. Si tengo el ángulo A, significa que tengo el ángulo opuesto. Y el lado B, en este caso tengo lado, lado, ángulo. El caso lado, lado, ángulo es el caso 2, caso ambiguo. Por lo que antes de empezar a resolverlo, tengo que saber cuál caso es. Si el caso en el que no formo ningún triángulo, el caso en el que se forma un triángulo rectángulo, un triángulo único obtusángulo o dos triángulos dentro de la misma información. Bien, vamos a ver cómo se hace. Primero tengo que analizar cómo se comporta A respecto a B. A que vale 6 y B que vale 8. Veo claramente que A es menor que B. Ahora vamos a ver cómo se comporta A respecto a la altura. La altura que viene siendo B por el seno de A. En este caso, pues sería 8 por el seno de 35 grados, que si hacemos el cálculo es un aproximado de 4.589. Ahora, 4.589 es menor que 6. Entonces, en este caso, concluyo que la altura es menor que A. Como tengo que A es mayor que la altura y A es menor que B, este debe ser el caso de dos triángulos. Por lo que nos va a resultar un poquito más largo de resolver, pero no imposible. Vamos a ver cómo identifico el caso del triángulo 2. Voy a plantear la información que me da el problema. Disculpen el dibujo. Tengo un lado A, tengo un lado B y tengo un ángulo C. Si este lado sobrante es el lado C, el ángulo contenido entre A y B va a ser C mayúscula, que son 60 grados. Tengo un lado, lado y el ángulo contenido. Esto es el caso 3. Ok. Ya identifiqué cuál caso representa cada uno de los triángulos. Entonces, determino con qué lo voy a resolver. El caso 2 va a ser ley de senos. Y el caso 3 va a ser ley de cosenos.
Algo bien importante, si yo determino que esto se hace con ley de cosenos, todo lo voy a resolver con ley de cosenos. Si revuelvo la información y trato de resolver con ley de senos, me puedo topar con utilizar información para el caso ambiguo dentro del triángulo para ley de cosenos, por lo que corro el riesgo de no obtener la respuesta correcta para el triángulo específicamente dado. Vamos a ver más adelante qué pasaría en esos casos. Por lo pronto vamos a iniciar a resolver. El caso 2. De nuevo, tengo el triángulo con lado A igual a 6, B igual a 8 y el ángulo A es igual a 35 grados. Voy a colocarlo así. A, B, C, este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Por ley de senos, yo establezco la relación de la información que sí tengo. Tengo el seno de A entre A es igual al seno de B entre B. Sustituyendo la información que sí tengo, esto sería seno de 35 grados entre el lado A, que es 6, igual al seno de B entre el lado B, que es 8. Si yo despejo el seno de B, tengo que el seno de B sería 8 por el seno de 35 grados entre 6. Pero yo no busco el seno de B, yo necesito encontrar B, nada más. Lo que significa que para encontrar B tengo que sacar el seno inverso de 8 por el seno de 35 grados entre 6. Y esto, al hacerlo en la calculadora, me va a dar un aproximado de 49.9 grados. Pero esto es el caso ambiguo y dijimos que voy a sacar dos triángulos. ¿Cómo le hago para sacar dos triángulos? Pues me voy a fijar en la información que tengo del seno. Al analizarlo un poquito más, sobre todo la información que me da la calculadora, el resultado está aquí en el primer cuadrante. Obtuve 49.9 grados. Ok, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ahora, esto es un ángulo positivo. Y si yo lo evalúo en seno, voy a obtener aquí un resultado en específico. Es decir, existe un ángulo que me da un resultado positivo, 8 por el seno de 35 entre 6. Pero el comportamiento del seno no es exclusivo en el cuadrante 1. El seno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Negativo en el cuadrante 3 y negativo en el cuadrante 4. Entonces debe existir otro ángulo dentro del cuadrante 2 que también me va a dar 8 por seno de 35 entre 6, que también me va a dar este resultado positivo. Ya encontré 49.9. Sí, pero es el del cuadrante 1. El del cuadrante 2 pues debe tener una apertura igual de 49.9 grados respecto a la horizontal. Pero necesito el ángulo en forma estándar, es decir, el que inicia desde la parte positiva del eje. ¿Cómo lo encuentro? Pues este ángulo que tengo aquí lo voy a encontrar como 180 grados menos el ángulo del primer cuadrante. Lo que significa que esto se va a llamar B1 y voy a tener un B2 igual a 180 grados menos 49.9 grados. Ok. Ese B2 resulta que es 130.1 grados. B1 dijimos es 49.9 grados. Ya tengo dos posibles valores de B de acuerdo a las propiedades de las funciones trigonométricas y además de acuerdo a que este es el caso de dos triángulos. Entonces tengo un triángulo con A mayúscula igual a 35, B igual a 130.1, lado A igual a 6 y lado B igual a 8. Tengo otro triángulo con ángulo A igual a 35, ángulo B igual a 49.9, A igual a 6 y B igual a 8. Necesito encontrar el ángulo C
y el lado C. Okay. Para encontrar el ángulo C ya no es necesario recurrir directamente a ley de senos y ley de cosenos, sobre todo porque no tengo información para aplicarlo. Pero lo que sí sabemos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera van a ser siempre 180 grados. Entonces, si yo hago el despeje 180 grados, menos A menos B, voy a obtener el ángulo C. Al hacer esta sustitución tanto con B1 y B2, obtengo dos valores de C. Uno de 95.1 grados y el otro de 14.9 grados. Claro que obtengo el de 14.9 grados cuando sustituyo B1. Y sustituyo, aquí es al revés. Pequeñito error. Donde tengo B1 debe estar C1, entonces este es C1 y esto debe ser C2. Okay. Cuando sustituyo B2 en el despeje, aquí tengo el ángulo de 14.9 grados. Si sustituyo B1, debo tener el ángulo de 95.1 grados. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Con el ángulo que yo establezco y con la información que me da el problema, voy a saber que el seno de A entre el lado A es igual al seno de C1 entre el lado C1. Y además el seno de A entre A es igual al seno de C2 entre C2 minúsculo. Lo que significa que puedo despejar la C en ambas ecuaciones para poder saber cuánto vale. C1 va a ser igual al seno de C1 mayúscula, 95.1 grados, entre el seno de 35 grados multiplicado por el valor de A, que sería 6. C1 es aproximadamente 10.42. Y por otro lado, C2 es igual al seno de 14.9 grados entre el seno de 35 grados por 6. C2 es aproximadamente 2.69. ¿Qué me falta aquí nada más? Pues establecer los lados ya dibujándolo en el triángulo. Este es C2 minúscula y este es C1 minúscula. Si yo dibujo todo esto, ¿ok? Tengo un lado de 8 ya establecido, tengo un ángulo de 35 grados que es A, este es B, y resulta que para A, que es el lado opuesto, obtuve un lado A de 6, este ya está dado, de 6 y de 6 chiquito, ¿por qué luego chiquito? Obtuve un valor C de 14.9 grados y también obtuve un valor C de 95.1 grados. Del lado opuesto C obtuve uno chiquito de 2.69 y uno más grande de 10.42. Como ángulo B obtuve un ángulo B de 49.9, pero también obtuve este de aquí, un ángulo obtuso de 130.1 grados. Entonces, o puedo tener todo el triángulo grandote o puedo tener nada más el triángulo chiquito, con la información dada por este problema.